Bienvenidos, estás en tu canal Alex Apologeta Católico. Suscríbete y regálame tu poderoso like. Feliz inicio de semana. Hoy arrancamos con un video de Alejandro Sanz que habla de la Iglesia Católica y lanza este mensaje. Estaremos respondiendo, déjame tus comentarios que son muy valiosos e importantes y también responderé en la brevedad. Sin más, clic y vamos para allá. Pero sin embargo, tú hiciste una canción donde protestaste, tuviste problemas con la Iglesia Católica. Si hay Dios se llama esa canción. No tuve problemas con la Iglesia Católica porque no, yo tengo por norma no mentir cuando hablo en serio. Unas declaraciones de un obispo que a mí me parecieron muy desafortunadas y no por ellas descalifico el resto de la gente. Respecto al SIDA, que decía que el SIDA era un castigo divino a los homosexuales. Me parece una brutalidad. Lo hice porque me parecía una brutalidad lo que estaba diciendo. No solo ya por lo que estaban diciendo de la gente, de las personas que son homosexuales, sino además porque está dando por hecho que Dios manda castigos a los seres humanos. Dios no puede mandarnos castigos, porque si Dios es bueno, no puede mandar castigos. Bueno, ahí están las palabras. El mensaje es breve por parte de Alejandro Sanz, pero no menos importante. Así que vamos a comenzar con la reflexión y la respuesta. Ponga mucha atención, por favor, porque este tema es delicado. También ha sido debatido a lo largo de los siglos por biblistas, teólogos, etcétera. Pero ¿qué sucede, Alejandro, cuando unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa? ¿Qué hacemos? ¿A quién le creemos?, se pregunta la gente. Y la pregunta es, ¿Dios castiga, sí o no? Esa es la pregunta. Alejandro Sanz dice que a él se le hace incomprensible cómo es que un Dios, porque es bueno y misericordioso, pueda llegar a castigar a las personas. Dice que eso no puede ser así. Y esta mentalidad, lamento decir, que la tienen muchos protestantes. Porque los protestantes le van a decir a usted, Dios es amor, pero como dicen entre verdades y mentiras, la verdad es que Dios nos ama, eso lo sabemos. Los católicos decimos, amén, claro que sí. Que Dios es un Dios misericordioso, también nosotros decimos, amén, los católicos. Pero hay una cosa que se le olvida a Alejandro Sanz y a los protestantes. ¿Saben cuál es? Que a pesar de que Dios es misericordioso, también es un legislador, un juez justo y hace justicia divina con misericordia. Las dos cosas. Es un Dios misericordioso, pero también, repito, es un juez justo, un Dios justo. Y eso se les olvidó a mucha gente. Ya lo voy a explicar. Como le digo, este tema ha sido debatido, tanto por unos como por otros. ¿Qué hay que hacer entonces? Apegarnos siempre a las Sagradas Escrituras con capítulos y versículos. Y en el caso de católicos, al magisterio de la Iglesia. Para eso está la enseñanza del magisterio. No estamos solos. Cuando unos dicen una cosa y otros otra, ¿a quién le creemos? Al magisterio. Nosotros no somos como los protestantes, que cada uno tiene una idea y ni entre ellos se ponen de acuerdo, se hacen pelotas, se pelean entre ellos. Aquí tenemos un magisterio y tenemos las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces comienzo diciendo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en los dos, encontramos la noción de castigo divino. Pero en este caso hay que saber distinguir, discernir entre, ojo, ponga atención, entre el castigo temporal cuyo carácter o función es medicinal y busca siempre la corrección del pecador para que se convierta y pues obviamente se salve. Y encontramos también en las Escrituras, como es el caso de un ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 46, donde vemos también un castigo, pero sería el castigo eterno. Hay dos, el castigo temporal, que es con un carácter medicinal, repito, para conversión, para que la gente se convierta y se salve. Y también el castigo eterno, que es parte de la justicia divina, como retribución al rechazo definitivo del amor de Dios. Entonces encontramos el castigo eterno también. Repito, Mateo capítulo 25, versículo 46. Ahora, aquí en pantalla les estoy colocando el término castigo o castigar.
Los protestantes se pueden preguntar, ¿eso es bíblico, Alejandro? El término castigo, castigar, sí es bíblico. Y para que no haya dudas, vamos a ver en qué sentido. Aquí hay que capearla, hay que cachar en qué sentido lo dice la Biblia. Castigo. Esta palabra puede sonar, pues no sé, grotesca para algunos que prefieren omitirla, pero el término usted tiene que saber que es bíblico, castigo o castigar. Vean lo que nos dice el diccionario, tiene como 5 acepciones, aquí está, pero la primera en amarillo me llama la atención. Dice pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. Aquí está. Ustedes saben que el pecado es una falta, es un delito, es una transgresión a las leyes de Dios. Por tanto, castigo significa pena que se impone a quien ha cometido un delito. Ahora, en el término castigar, también en otras acepciones encontramos cumplir con rigor a quien ha errado. Más abajo, enmendar, corregir. Aquí hay otras acepciones que también tiene la palabra castigo o castigar, corregir. Entonces cuando nosotros decimos castigo, significa que Dios se puede valer en ciertas ocasiones para corregir. Por eso les dije atrás que siempre es con un carácter medicinal. Dios, en su infinita misericordia, también quiere corregir a sus hijos. Y en ciertas ocasiones, escuche lo que le estoy diciendo, en ciertas ocasiones significa que hay casos. No siempre va a ser así, pero hay casos donde Dios puede valerse de ello para corregir al hijo como un padre. Es que este dolor de un pecado le duele mucho al padre. Y como buen padre, misericordioso, sin quitarle eso, va a corregir a uno de sus hijos. Y para ello está un castigo, que es lo que ya vimos en su concepto. Corregir o pues también dar una sentencia, en este caso temporal, a uno de sus hijos. A diferencia de la sentencia pues eterna, que en este caso sería el castigo ya eterno, pero ahorita no hablamos de eso. Hablamos solamente de los castigos temporales. Bueno, ahora en las Sagradas Escrituras, ya comprendido el término castigo, castigar, corregir, vamos a ver que el término es bíblico y que aparece ya desde el Antiguo Testamento. Como son varias citas, yo solamente le voy a mencionar 2 que 3, pero en pantalla les pongo los textos para que usted los anote. Es importante que ponga pausa en el video y los anote, porque aquí en este canal hablamos con Biblia, capítulos y versículos. Bueno, el Salmo capítulo 39, versículo 12. Tú corriges a los hombres. ¿Se acuerda qué significa castigar? Corregir. Tú corriges a los hombres castigando sus culpas. Aquí está. Proverbios 3:11. No rechaces, hijo mío, el castigo del Señor. Romanos 12:19. Está escrito, yo castigaré, yo daré la retribución, dice el Señor. Es lo que les vengo explicando. Hebreos 10:30 también podemos observar algo de eso. Otros textos bíblicos. Eclesiástico 47, versículo 13, Proverbios 29:15, Proverbios 3:12, Primera de Corintios 11:32. Bueno, ya desde aquí vemos que sí hay posibilidad de que Dios corrija de esa manera. No sé si recordamos eventos del pasado. Ahí está la esposa de Lot, que por no hacer caso, vean, terminó convertida en una estatua de sal. Vemos el caso de Sodoma y Gomorra, también hubo un castigo ahí, un juicio justo. También vemos el caso de Nínive, los habitantes, que también pues se les pronosticó un castigo si no se convertían. Entonces, en ciertas ocasiones, y tengo que repetir esto constantemente, ciertas ocasiones no significa siempre. Porque yo me he dado cuenta, la verdad, cómo hay comentarios deshonestos de los protestantes que cuando digo algo me lo recortan. Por eso vuelvo y repito, en ciertas ocasiones Dios se puede valer de eso y permitir ciertas cosas para remedio del pecador. No siempre. Ahora, hay algunos argumentos que dicen algunos. Dicen, bueno,
Lo que pasa, Alejandro, que en el Antiguo Testamento tú sabes bien que es una revelación progresiva. Y yo también digo, amén, está muy bien. También lo enseña la Iglesia. De hecho, está en el Concilio Vaticano II. También lo enseña que ha sido una revelación progresiva, de a poco. Eso significa. Bien, y dicen, algunos extremistas quieren separar y dicen, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son diferentes. No, así no. Porque si una persona está pensando así, bienvenido a los marcionistas, porque eso pensaba Marción, que había un Dios castigador en el Antiguo y entonces en el Nuevo era misericordioso y ya no había nada que castigar, decían ellos. Bienvenidos a la ley de Marción. Así no, hay que comprender que no pueden pensar diferente ni se pueden contradecir. Simplemente es aplicar el buen sentido del término castigo o castigar, que va acorde luego a la misericordia de Dios, pero también a la justicia divina. Otros más dicen, eso solamente pasaba en el Antiguo, Alejandro, porque en el Nuevo ya no existe. Claro que existe también. 1 Corintios 11, 29 al 30. Aquí está. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Castigo. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren, no pocos. Aquí está. Aquí está un momento donde eso pasa. Come y bebe su propio castigo, Nuevo Testamento, no solamente pasa en el Antiguo. ¿Quieren otra? Hechos 12, 21 al 23. El día convenido, Herodes, vestido con las vestiduras reales y sentado en su estrado, los arengaba, mientras el pueblo aclamaba, voz de Dios, no de hombre. Con negrita. De improviso lo hirió el ángel del Señor, por no haber reconocido la gloria de Dios, y murió comido por los gusanos. Aquí está. Así como, por ejemplo, en Juan 9:1 se habla de una persona enferma de nacimiento, ¿se acuerda? Y se preguntaban quién pecó, sus padres o él, para que haya nacido así. Y Cristo dice, ni él ni sus padres. Esto es para que se manifiesten las obras de Dios. En ese caso fue así, pero en otras ocasiones, aquí está el resultado. Hablamos de una enfermedad que le dio a este señor Herodes y dice, ¿por qué? Por no haber reconocido la gloria de Dios y murió comido de gusanos. Entonces, ¿esto puede pasar, Alejandro? En algunas situaciones, sí. En algunas situaciones, sí, Dios puede permitir eso. Entonces, es parte de la justicia divina. En ciertos casos, en otros no. No es siempre, ¿eh? Aclaro, no es siempre. En algunas ocasiones. Otro caso, Lucas 1:20. El ángel de Yahvé hirió a Zacarías y lo dejó mudo, ¿se acuerda? También hubo un caso ahí. Hechos 5:1 al 10, la historia de Ananías y Zafira, que también recuerde que por no ser honestos se clavaron la lana, una parte del dinero, pues también cayeron desplomados al suelo. Parte del juicio divino, de la justicia divina. Eso hay que comprenderlo, hermanos. Entonces ya con esto les compruebo que esto existe tanto en el Antiguo Testamento, para los que dicen que solamente en el Antiguo, como también sucede en el Nuevo Testamento. No se puede contradecir la Biblia. Entonces es parte de la misericordia un justo juicio, y eso llega a pasar en algunos casos. Y dicen algunos más, Alejandro, pero es que era una manera de expresarse en el Antiguo Testamento cada vez que Dios decía que castigaba hasta la 4ª o 5ª generación. Ahí tienes el caso de Éxodo 20, 4, 5 y 6 en adelante. Ajá, yo también estoy de acuerdo con eso. Así se pensaba antes, tanto los males como el sufrimiento, todo lo que pasaba, cosas buenas o malas, ellos atribuían que había sido Dios. Ganamos la victoria en las batallas, las peleas que hacían entre los pueblos. Decían, ganó Yahvé esta victoria. Y todo eso lo atribuían a Dios. Repito, enfermedades, males, sufrimientos. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Pero no por eso, yo también lo creo, pero no por eso vamos a decir que no pueda pasar eso. Pero como les digo, tiene que entenderse en qué sentido lo dicen las Sagradas Escrituras, en qué sentido no lo dice, como lo enseñan los protestantes. Hay protestantes extremistas y todo lo que pasa, todo por más mínimo que sea, es que Dios está castigando porque no se ha convertido a Jesucristo.
Para ellos, convertirse a Jesucristo ya sabe que es salirme de la católica y meterme de apóstata. Eso significa para ellos. Y hay extremistas, a lo mejor no todos los protestantes, pero hay congregaciones que sí son muy fanáticos, muy supersticiosos y cualquier cosita, por mínima que sea, dicen eso es castigo de Dios. Eso es una maldición que tú tienes de hace cuarta, quinta generación. Rompe las cadenas. A ver cuántas veces usted ha escuchado esa frase mal empleada en los protestantes. Que dicen, rompa las cadenas, rómpala, porque usted la trae desde hace cuarta, quinta generación. Así son. Y ya lo empiezan a mirar de una manera que no se enseña en las escrituras. Hay castigo divino. En algún momento eso puede pasar. ¿Para qué? Para efecto medicinal del pecador. Ya lo dije, para que se convierta. Es que hasta que no se entienda que en el pecado existe la culpa y la consecuencia, hasta ese momento los protestantes no lo van a entender y la gente moderna tampoco lo va a entender, porque hay gente que también ya empieza a tener pensamientos de los protestantes. Entonces, en el pecado está la culpa. ¿De quién procede la culpa? De nosotros, porque nosotros cometemos el pecado. Pero en el caso de la consecuencia o de las penas, existen dos. La primera, la pena jurídica, anótelo. La pena jurídica significa que hay alguien que nos va a dar la sanción merecida por haber cometido un delito, como decía el diccionario. Entonces, en ese sentido, yo les pregunto, ¿quién es el encargado de darnos esa sentencia? ¿Nosotros solitos? Y yo lo menciono porque hay gente que dice, no, es que Dios no castiga, somos nosotros mismos los que nos castigamos por nuestros actos. Esa frase, aunque se escucha muy bien, hay que corregirla, porque vuelvo y pregunto, ¿nosotros somos los que nos damos la sentencia, nosotros solitos? En un ejemplo, una persona acusada de un delito a nivel social va y se para allá en la delegación. Entonces ya lo van a procesar y es él el que dice yo voy a pasar 40 años en la cárcel, ¿él solito? ¿O es el juez quien dicta la sentencia? Aquí está la pregunta y la respuesta es muy sencilla, es el juez quien le da la sentencia. Aquí pasa lo mismo, hay justicia divina, hay un juez, el juez de jueces, señor de señores, que es el que nos va a dictar la sentencia. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos pena jurídica, ¿sale? Y por otra parte está la pena ontológica, hay que entender eso. La pena ontológica es, por decir, la consecuencia de la misma acción de la persona. Por ejemplo, lo que él mencionaba, si alguien se mete con muchas mujeres o varios hombres, en el caso de las mujeres, viceversa, pues a lo mejor corre el riesgo de contraer alguna enfermedad sexual, qué sé yo. Si es un alcohólico, está propenso a que si le echa diario, pues a lo mejor le va a agarrar cirrosis. Esa es la pena ontológica. Pero las personas a veces quieren recortar la pena jurídica y solamente quedarse con la pena ontológica, quitando lo otro, y no es así, lleva las dos cosas. Por eso es necesario que nosotros hagamos la satisfacción del pecador. Por eso es necesario que nosotros hagamos la indulgencia, que ya sería entrar en un tema más profundo allá. Solamente les muestro que en el pecado hay una culpa. Claro, la culpa procede de nosotros, pero la justicia divina o la sentencia, eso lo establece el juez. Y si un juez, un ejemplo, aquí en el mundo dice, yo te sentencio a 30 años por el delito cometido, nadie va a decir que es un juez injusto. En el caso de los criminales, de los reos, es acorde a lo que él hizo. Acá también pasa lo mismo, pero si hay una justicia divina, hay un dictador, hay un legislador que va a dar esa sentencia, no nosotros solitos. Y esto lo aclaro para algunas personas que dicen, somos nosotros mismos los que nos condenamos. O sea, yo sé que lo hacen de buena fe esa gente, pero no conocen el magisterio de la iglesia, ni las sagradas escrituras. Ya les mostré luego atrás capítulos y versículos donde está el castigo de Dios en ciertas ocasiones. Pero tampoco con eso decimos todos los males, todo lo que pasa viene de Dios. No, tampoco. O sea, hay que discernir. O sea, tampoco es así como dicen los protestantes. Todo viene, no, así no. Ya les dije en qué situaciones, en qué circunstancias. Bueno, una vez aclarado esto, ya les comprobé con Biblia, capítulos y versículos que no solamente sucede en el Antiguo,
sino también en el Nuevo en algunas situaciones. Entonces, si una persona dice, no, pues para mí, bueno, para usted, o es que fulano dijo aquel predicador, a mí no me importa eso, no me interesa. Me interesa lo que diga la Biblia y lo que enseña la iglesia en su magisterio, porque somos obedientes a la iglesia, lo que enseña la iglesia basado en las Sagradas Escrituras. Entonces ahí no estamos solos, no hay error, porque es lo que siempre ha enseñado la iglesia. Que a unas personas no les parezca el término castigo, eso es su rollo, pero es una mala comprensión de la gente que no lo acepta. Es una mala comprensión del término y del sentido cuando se habla del castigo. Ahora, yo les voy a mostrar ciertos complementos. Esto ya es extra, pero son complementos, donde nos habla de esto. Vamos a ver la inauguración de la 12ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos del 5 de octubre del 2008. Esto es de Benedicto XVI. Fíjense. Decía el Papa Benedicto XVI a este respecto: si contemplamos la historia, nos vemos obligados a constatar a menudo la frialdad y la rebelión de cristianos incoherentes. Como consecuencia de esto, Dios, aún sin faltar jamás a su promesa de salvación, aquí viene, ha tenido que recurrir con frecuencia al castigo. Aquí está, hermanos. Pero no un castigo eterno, sino, ya le dije, un castigo a modo medicinal para que esta gente pues no sea incoherente. Cristianos no sean incoherentes con lo que dicen. Entonces aquí está la corrección. Ha tenido que recurrir con frecuencia al castigo. Aquí está un ejemplo. También en la audiencia general de San Juan Pablo II del miércoles 13 de agosto del año 2003, también dice: a lo largo de todo el cántico del capítulo 13 de Tobías, se repite a menudo esta convicción del Señor: castigo y tiene compasión. Es lo que le digo, las dos cosas. Es misericordioso, pero también es un juez justo. Con negrita, Dios recurre al castigo como medio para llamar al recto camino, lo que le dije, para corregir al recto camino a los pecadores, sordos o otros llamados. Aquí está, también Juan Pablo II lo menciona. Vamos a ver otro, el martirio de Policarpo, año 156 al 177. Y prestando atención a la gracia de Cristo, despreciaban las torturas del mundo, comprando al coste de una hora el ser librados de un castigo eterno. Aquí está, martirio de Policarpo, en el capítulo 3. En este caso hablaba de un castigo eterno. Los otros hablaban de un castigo temporal, pero hablan de un castigo. Aquí está el asunto. El Concilio Dogmático de Trento, en el capítulo, me parece que es el 9, donde se habla de las obras satisfactorias, dice con negrita: con los castigos temporales que Dios nos envió y padecemos con resignación. Aquí está el Concilio Dogmático de Trento en el capítulo 9. También se menciona eso, es enseñanza de la iglesia. Aquí está otro, vámonos rápido. Aceptemos la corrección y disciplina. Clemente Romano, Papa de la Iglesia, también dice: aceptemos la corrección. Y recuerde que corrección es castigar, y siempre en un modo para corregir a sus hijos. También lo dicen los documentos de los padres apostólicos. Entonces, hermanos, aquí les pongo otra imagen. Póngale pausa ahí para que vaya viendo los diferentes papas que han hablado de esto. También Juan Pablo I, en la audiencia del 13 de septiembre, también dice: un gran obispo francés, Dupanloup, solía decir a los rectores de seminarios con los futuros sacerdotes: sed un padre, sed una madre. Esto agrada. En cambio, ante otras verdades sentimos dificultad. Esto es lo que le cuesta a mucha gente. Dios debe castigarme si me obstino. Ahí está con negrita. Esto no gusta, decía el Papa, esto no gusta, pero es una verdad de fe. Aquí está. Es que no es al gusto, no es para sentirme bien, no es querer escuchar lo que yo quiero, es lo que enseña la iglesia y lo que dice la Biblia. Aquí está. También lo menciona, se los pongo en pantalla. Entonces, ya con todos estos datos podemos comprender muy sencillo y de la manera más viable lo que significa decir que Dios puede llegar a castigar en algunas situaciones, corregir de modo fraterno, porque es un Dios misericordioso. Alejandro, pero bajo ese razonamiento y explicación que estás dando,
pues puede ser que no sea cierto, porque fíjate que yo conozco a un fulano que anda del tingo al tango, hace lo que quiere, peca una y otra vez y no se arrepiente, y nunca yo he visto que le llegue un castigo. Y tú dices que castiga a los pecadores en vida para corregirlos. Sí, pero no recorte mis palabras cuando yo dije que hay ciertos casos. Por eso le dije, sea inteligente, no recorte mis palabras. Por eso dije que hay ciertos momentos, casos donde Dios se puede valer de eso a modo medicinal para corregir a sus hijos. Pero no siempre sucede. Eso es cosa de Dios. Pregúntele a Dios, no a mí. Y esta pregunta usted no la inventó. Eso ya se habían preguntado eso las personas en el pasado. Y los padres de la iglesia también se encargaron de resolver el asunto. Yo le voy a contestar la pregunta también acorde a lo que enseña la iglesia. Vamos a ver San Juan Crisóstomo en la homilía número 41, párrafo 3, porque hay hombres que solo pagan por sus pecados en esta vida. Hay hombres, no significan todos, no dice todos los hombres, ahí no dice todos, dice hay hombres. Bueno, como le dije, ciertos casos, como aquellos de quienes habla San Pablo en una primera carta a los Corintios, y le deja la referencia. Entonces aquí le dejo el párrafo siguiente, póngale pausa, por cuestiones de tiempo pues no lo termino, pero ahí está. Traté de resaltar las inquietudes, los argumentos que han puesto algunos, dando respuesta siempre apegado a la Biblia. Me importa lo que dice la Biblia, pero también para sacar de dudas a gente que a lo mejor dice, es que yo escuché a fulano en una prédica que dijo esto. Bueno, pero ¿esa persona le mostró lo que enseña la iglesia? ¿O capítulos y versículos? No, pues que no, nada más dijo, no, a mí eso no me interesa. Me importa lo que diga la Biblia y lo que dice el magisterio de la iglesia. No estamos solos, hay una respuesta para todo y para ello está la enseñanza oficial de la iglesia. Aunque esto a mucha gente que ya tiene pensamiento protestante no le guste y diga un castigo. No, ¿cómo crees? No, sí, eso es bíblico. Pero ¿en qué sentido se entiende? Ya lo expliqué. Hermanos, pues llegamos al final de este video de Alejandro Sanz. Si te ha gustado, apóyame, suscríbete y regálame tu poderoso like. Nos vemos en la próxima. Soy Alex Apologeta. Que Dios y la Virgen María te bendigan hoy y siempre. Cuídense mucho. Chao, chao.